Bienvenidos a 23 en punto. Hoy empiezo distinto, siempre arranco con la primera pregunta directo al invitado, pero probablemente hago la advertencia que sea una mala nota, un mal programa. Cuando el periodista admira a su entrevistado, carece de rigurosidad en la entrevista, ¿no? Y eso me pasa con Jorge Fernández Díaz, al punto que el director me dice, dijiste 23 en punto y es el invitado de hoy. Gracias por venir. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Pero muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Para mí en lo personal un lujo, así que gracias por Para mí estar. también, muchísimas gracias. ¿Qué diría Cora de la Argentina de hoy? ¿A quién andaría investigando? No, Cora es una detective privada muy metida en los temas de la intimidad, de la vida privada. Me parece que es alejada de la vida pública. Además, al revés de Remil, que es ese otro personaje que yo había inventado, que era un agente de inteligencia que sí vivía en el lado B de la política, en todos los tejemanejes de los servicios de inteligencia con políticos, con sindicalistas, con empresarios. Ese sí que lee los diarios y sigue muy detenidamente qué es lo que pasa. Pero Cora vive en un mundo de mujeres, de sentimientos, de esa vida, de esa otra vida privada. Vos sabés que los realmente politizados en una sociedad son una minoría, es una minoría extensa. En la Argentina yo calculo deben ser unos 4 millones de habitantes, pero el resto vive sus vidas privadas, el deporte, consume otro tipo de cosas en la televisión. Coincido, escuchaba a un periodista a la mañana temprano esta semana que decía, indignado por el momento del país, y el gobierno decía, ¿qué hace la gente? Y la locutora le dice, naturalmente, dice, la gente hace de gente. Claro, no se sumerge en todos los problemas de la Argentina. Tratamos de vivir y de subsistir el día a día, ¿no? Así es, así es. Por eso cuando la política produce algún episodio que salta el cerco de los politizados y atraviesa a los no politizados, que son la mayoría de la sociedad, el desastre es muy grande. Por ejemplo, todo el affair del expresidente Alberto Fernández saltó el cerco de los que leen Clarín, La Nación, ven La Nación Más, ven noticieros, ven no sé qué, y saltó a los chismes, saltó a las redes en el más amplio sentido de la palabra. ¿Qué le provocó lo de Alberto cuando se enteró de todo, como nos enteramos todos? Mucha sorpresa. ¿Sorpresa? Sí, sí, mucha sorpresa. La primera sorpresa me causó con su ineptitud, ¿no? Es decir, la primera sorpresa es qué mal que gestionaba la cosa pública, qué mal que gestionaba la política con su vicepresidenta. Esa fue mi primera sorpresa, ¿no? No se parecía en nada al jefe de gabinete de Néstor Kirchner, ¿no? Pero luego esta segunda sorpresa fue tremenda, ¿no? Primero, bueno, lo de Fabiola. Primero es muy difícil saber la violencia doméstica, ¿no? Vos podés tener un vecino o un amigo tuyo que lo conocés, pero después en la vida privada hace cosas que vos ni siquiera imaginás. Eso ocurre de que el hombre es hombre y la mujer es mujer, ¿no? Lamentablemente. Pero luego también a eso se agregan las frivolidades, ¿no? Filmarse a sí mismo continuamente con mujeres, es decir, todo eso que denota tanto una degradación de la personalidad y de la figura presidencial, ¿no? Y de la figura presidencial es un daño terrible, ¿no? Le ha hecho un gran favor, le ha comprado un poco más de paz social el gobierno actual frente a todas estas barrabasadas que han dañado muchísimo al kirchnerismo, ¿no? Claro, porque hoy vemos el contexto actual, pero muchos miran para atrás y es todavía más espantoso. Y el atrás es ahí nomás. Está a la vuelta de la esquina. Claro, hay mucha gente que la está pasando mal, pero dice, pero mirá de dónde venimos, ¿no? Usted es uno con cierta razón, digamos, ¿no? Usted es uno de los blancos favoritos del presidente Milei en cuanto a ranking de insultos, de la catarata de violencia permanente del presidente. ¿Cómo lo toma? ¿Cómo ve la figura de Milei? ¿Qué es Milei? Al principio lo tomé con sorpresa también, porque finalmente me criticaba más a mí, qué sé yo, que a Horacio Berbisky, o a mí que a Página 12.
después no lo tomo muy en serio. Ya me parece que el lenguaje presidencial es el lenguaje de Twitter, con la gravedad que implica esto, ¿no? O sea, en Twitter se dicen barbaridades, el presidente las dice, esas barbaridades, y de alguna manera las tiene asimiladas como lengua oficial, digamos, Claro. ¿no? Institucional. ¿No? Doy un ejemplo. Durante años los no peronistas éramos tratados de gorilas, o sea, animalizados, algo que me parece horrible. Y ahora el presidente creó mandriles, creó la palabra mandriles. Claro. Así que son monos sodomizados bestialmente en el imaginario del presidente. Sí. Y es una nueva animalización. El gran problema que yo empecé a tener con Milei es que yo detecté inmediatamente una obviedad, y es que Milei no era un liberal, sino un populista de derecha. ¿Es un populista de derecha, Milei? Sí, es un populista de derecha, inscripto en un populismo de derecha que tiene una internacional, que se llama la Nueva Derecha, donde están otros populistas de derecha, Trump, Bolsonaro, Marie Le Pen, con características distintas, ¿no? Porque no son todo lo mismo, pero sí son socios, y han descubierto que el mejor modo de luchar contra la izquierda, que se había vuelto muy populista, es ser populistas de derecha. Ser populista de derecha. Sí. Eso es lo primero que el presidente me achacó, muy nervioso, me dijo que yo era un imbécil, etcétera. ¿Lo trató alguna vez? ¿Lo conoció? No, lo traté lejanamente porque yo salía a defenderlo cuando lo querían cancelar, pero nada, por teléfono, digamos, ¿no? Así que no tengo relación, ni tengo rencor con él, ni nada. Luego me acusa de ser centrista, igual que a mucha gente. Es decir, si vos estás en una secta ideológica para la cual todo es... vos tenés la razón y todos los demás son socialistas, o socialistas, marxistas, o comunistas, o cualquiera de esas expresiones, incluso Kamala Harris. Sí. Kamala Harris también, como todo el mundo sabe, es una socialista del siglo XXI. No sé, Macron es un marxista-leninista. Claro. Si vos ves desde un extremo ideológico la realidad de esa manera, bueno, me parece un delirio. Y por otra parte, acá se da una gran paradoja, ¿no? Y es que este derechismo nuevo que hay viene en nombre de rescatar a Occidente, ¿no? Sin embargo, la gran democracia occidental, que es lo que más hay que rescatar en un momento de complejidad del mundo, es una democracia creada en el centro. España, como ejemplo, ¿no? La transición, que en España tratan por todos los medios de borrarla y de maldecirla, es la vocación de centro. Hay una centroizquierda, un centro y una centroderecha que recortan los extremos para tratar de construir un sistema que trae prosperidad y libertad al mismo tiempo. ¿Hoy ese camino en la Argentina lo ve o no lo tenemos? No lo tenemos porque me parece a mí que el kirchnerismo quiso ser un populismo de izquierda, crear una hegemonía y borrar al otro, someterlo al otro. Esto fue el principal problema que yo tuve con el kirchnerismo, es decir, con alguien que quiere crear un régimen de partido único. Y ahora aparece una nueva pulsión por crear una hegemonía de 35 años, como dicen los mileístas, para someter una vez más al otro, que el otro siempre... Entonces no hay posibilidad de crear en el centro un acuerdo de 4 o 5 cosas. No hay posibilidad de diálogo en este escenario. Claro, y vamos a los bandazos, ¿no? El Estado era todo, hace 10 años, Estado céntrico, y ahora el mercado es todo. Cuando Occidente, no me refiero a otros regímenes, Occidente se ha creado en general con economías mixtas. Con aquella frase de Willy Brandt, tanto Estado
tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Claro. Esa cosa virtuosa que tenía centro-derecha y la centro-izquierda, y recordar que estos derechistas, los principales enemigos son la centro-derecha, a quienes llaman la derecha cobarde o derechista cobarde. Es decir, lo principal es que Vox quiere exterminar y quedarse con todos los votos del PP, a quien desprecia. Marine Le Pen quiere arrasar a los que apoyan a Macron. Es decir, todos, digamos, el principal problema de este derechismo, que es una nueva versión de familia, patria y propiedad, pero o sea, es una viejísima idea con herramientas nuevas. Lo que quiere es arrasar primero con el liberalismo, puro y duro, digamos. ¿No? Liberalismo político, liberalismo de centro, digamos. Jorge, ¿qué dejó el kirchnerismo en 20 años en la Argentina, 20 años de gobierno? En 20 años de gobierno dejó un verdadero desastre. Un desastre. Y sí, porque extremó un modelo estatista que habían conocido los Kirchner en Santa Cruz, que se practica en muchas provincias, provincias que están devastadas o solo sostenidas por la coparticipación y eventualmente con la regalía si tiene suerte, donde hay gobiernos que se suceden a sí mismos, y hay una especie de hegemonía feudal, y este modelo fue llevado a gran escala con un discurso progresista de izquierda, digamos, ¿no? ¿Tuvo algo de progresismo de izquierda el kirchnerismo? Digamos, se apoderó de algunas cosas del progresismo, cosas que yo estoy de acuerdo, que yo el matrimonio igualitario, es decir, muchas de esas cosas del progresismo que son interesantes, se apoderó por cuestiones oportunistas, los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Que los Kirchner nunca le habían dado la menor importancia y de repente eran los grandes abanderados de los derechos humanos. Sí. Después una segunda fase de derechos humanos que fue el feminismo, que fue el respeto a las diversidades, con el cual yo estoy de acuerdo, pero ellos se apoderaron una vez más de manera oportunista. Ahí se ve muy claramente que Cristina Kirchner estaba contra el aborto y de repente, porque el aborto formaba parte de esta nueva generación, se convierte a favor de la despenalización. Cristina Kirchner, no dándole bola a los derechos humanos por la dictadura militar y declarándose contra la despenalización del aborto y luego agarrando esas dos banderas y haciéndolas suyas con un matabola, muestra lo que es el kirchnerismo, que es un puro oportunismo. Es un modelo feudal que yo creo que estalló en la Argentina, porque funcionó mal. Mirá, en otros sitios donde se respetó un poco más el cuidado por el déficit fiscal, el cuidado, ¿no? En Bolivia se respetó mejor la economía. Bueno, el modelo no estalló, no implosionó. Aquí implosionó por mala praxis. Claro. Y por ensañamiento terapéutico con algo que no funcionaba, ¿no? ¿Qué rol ocupa hoy Cristina Kirchner en la escena política actual? Ahora va a reaparecer los próximos días, se peleó con Milei ocupando la escena en las redes sociales. ¿Qué rol tiene Cristina en la política argentina hoy? Cristina es la expresión no puede evitar el peronismo pensar que fue 2 veces presidenta, que estuvo involucrada que los llevó a la victoria varias veces, y eso en el peronismo, cuya ideología es el éxito, pesa. Ahora, hace bastante tiempo que Cristina los lleva a sucesivas derrotas. Lo que me parece que no existe en el peronismo es una nueva idea, que sea una idea que yo creo que tiene que ver, como con la idea de Cristina fue reciclar el peronismo de izquierda, que es una larga tradición de la política argentina. No hay un líder que haya reclamado la centro-derecha, digamos, del peronismo con efectividad, ¿no? Hoy hay todo un corrimiento, así que la centro-derecha quizás tendría dentro del peronismo más éxito. Lo que pasa es que yo me pregunto si realmente esta explosión
del sistema político argentino completa. Explotó el sistema político, que es con la aparición de Milei que explota Sí, el con la sistema. aparición de... Sí, o sea, explotó y Milei es el resultado de esa explosión, digamos, ¿no? Bien. Se partió todo, se rompió todo. La pregunta es, hay dos preguntas. Primero, si Milei va a triunfar económicamente o no, cosa que la moneda está en el aire. De eso depende la suerte del proyecto político de Milei y del gobierno. Y la reconstrucción alrededor de un sistema político, sí. Me parece que si Milei triunfa, digo, que la va llevando, que todas las dudas económicas se van disipando, que logra levantar el cepo, que sigue en una estabilidad, no le explota la economía. Es probable que si no es muy torpe y se tira tiros en los pies, cosa que de vez en cuando hace, con mucha alegría para sus fanáticos, tal vez él quiera ocupar el lugar del peronismo. Sí. Y digo Pero yo lo interrumpí. El sistema político explotó y el resultado es Milei. Porque esto ocurre en el peronismo, también ocurre en el PRO. Y en el radicalismo. Y en el radicalismo. Explota todo, claro. Pero la pregunta es, siguiendo esto, la segunda pregunta, si le va bien, que le va bien, si él no va a querer ocupar el lugar del peronismo. A ver, recordemos algo fundamental. El peronismo, cuando nace, absorbe el laborismo, incipiente laborismo argentino, el conservadurismo popular y el nacionalismo. Estas tres cosas, el peronismo se pone y las borra. Quedan pedazos de estas cosas fuera, pero los borra. Crea un nuevo esquema. Milei, si triunfa, una de las grandes preguntas que se debe estar haciendo, su triángulo de hierro, como le dicen al petit comité, es: ocupamos el lugar del peronismo porque tenemos una parte plebeya, como le dirían los intelectuales de izquierda, una parte plebeya que nos vota. Ya no existe el proletariado, existe una atomización del trabajo y ese segmento de clase media baja, trabajadora, nos vota, y si nos va bien nos va a seguir votando. Y no podemos ocupar el lugar del peronismo nosotros, crear una nueva era. Y entonces ahí esa es una pregunta muy interesante, porque Milei se ve a sí mismo como un revival del menemismo, aunque Santiago Caputo, su mano derecha, admira mucho la praxis del kirchnerismo, ¿no? Admira la praxis del kirchnerismo. Sí. Amigo-enemigo. Sí. Esa lógica. Cómo inhibir a los periodistas y crearles, desacreditarlos, cómo tomar represalias, pero sobre todo la grieta, la idea de los buenos están acá, los malos están allá, si vos venís conmigo te perdono tus viejos pecados. Si tenés 20 asesores pero estás conmigo, pasa, no sos casta, si lo hace el otro es casta. Exacto, la idea de esto, ¿no? La casta contra las personas de bien, que es una idea populista, es una especie de Laclau al revés, pero eso deviene de una admiración de cómo lo hizo el kirchnerismo. Es decir, yo quiero ser menemista, servilleta, mayoría automática, la corte, relaciones carnales, alineamiento y transgresión, y quiero ser kirchnerista en grieta, inhibición, amedrentamiento. Amedrentamiento. Hoy hay mucha gente que tiene miedo de hablar. Totalmente. Jorge, ¿qué periodismo estamos haciendo? Mira, se lo preguntás a alguien que pasó 45 años más o menos en la trinchera, ya no estoy en la trinchera, o sea que lo veo un poco de afuera, digamos, ¿no? Ya no lo veo desde adentro. Creo que ha cambiado mucho por la tecnología, por los tiempos, y lo que todo el esquema económico que lo sostenía se fue degradando. Por lo tanto, los periodistas cada vez necesitan trabajar en más, tener pluriempleo para sobrevivir.
y estar trabajando desde la mañana hasta la noche. Algunos creen que si tienen un buen momento es el único momento que van a tener en su vida, entonces trabajan en la radio, trabajan para radios del interior, hacen una columna no sé dónde y después trabajan a la noche en la tele. Eso no se veía antes. Claro. Lo malo de eso es que el periodista no puede formarse. Es decir, el periodista se forma primero, en general, y después se forma en público y se forma en privado. En privado sigue estudiando, sigue leyendo, ¿no? Yo eso lo vi en los últimos 11 años, estuve haciendo una columna dominical en el diario La Nación y yo necesité estudiar. Claro. O sea, no pude con las herramientas que tenía hacer algo distinto. Me di cuenta que tenía que estudiar, bueno, un montón de cosas de la política, de la historia, armarme para escribir y para pensar, digamos, ¿no? Y eso yo lo veo difícil en el periodista típico promedio de hoy. No creo que pueda... No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo y eso degrada la lengua, el lenguaje periodístico, la visión. También el sistema te obliga a pensar en el día a día, prácticamente hora a hora, por momentos, ¿no? Hay como una cultura del noticiero permanente, donde vos estás interviniendo 24 horas buscando... 24 horas hablando de lo que dijo hace 2 minutos alguien, ¿no? Entonces es muy difícil tomar... Pero bueno, el periodismo, a ver, no es una sola cosa, ¿no? Claro. El periodismo es como la medicina, es un... no sé, el cirujano debe creer que la medicina es él, porque él abre, interviene, el clínico debe creer que la medicina es él. Bueno, todos son la medicina, hay un montón de especialistas y un montón de cosas distintas que es el periodismo, ¿no? Claro. Hugo Alconadamón es un investigador, Joaquín Morales Solá es un columnista, no sé, Claro, Lorisa Nata es un pensador, y después hay de todo, hay investigadores, hay reporteros, y no está solamente la política y la economía, que es lo que más garpa hoy, en el sentido de que es lo que más interesa es esa parte. ¿Y usted pudo lograr esa versatilidad también que tiene el periodismo? Digo, desde hacer la columna del doctor Amor, hablar de amor, y hacer la columna dura de política los domingos en La Nación, o escribir sobre Cora y Remil. Sí, bueno, siempre fui un personaje raro dentro del periodismo, en el sentido de que yo siempre supe desdoblarme, tener una duplicidad, ser bígamo, decía yo antes, es decir, tener como dos áreas. Siempre me pareció aburrido ser una sola cosa, ¿no? Y además la literatura fue una pasión anterior todavía al periodismo. ¿Más que el periodismo? Bueno, en tensión con el periodismo hasta determinado momento, después convergieron. Entonces traté de hacer literatura, mucha literatura en el periodismo y utilizar muchas cosas que había aprendido del periodismo para la literatura, es decir, una retroalimentación. Y entonces, bueno, yo me permití, muchas personas me decían, no hagas esto, porque un periodista serio no puede escribir, por ejemplo, una novela como Cora, ¿no? Sí. Que es una novela que es una especie de comedia policial, sobre los sentimientos, sobre los vínculos, y a la vez escribir sobre el populismo de derecha, Claro. Murray Rothbard. Bueno, muchos están esperando su gran libro de política, duro, largo, grande. ¿Lo va a escribir o no? Yo escribí un libro que se llama Una historia argentina en tiempo real, que vendió 50.000 ejemplares y que pesaba, no sé, era muy bueno para matar alimañas, porque era un libro de 1000 páginas, ¿viste? Donde recortaba lo mejor, o lo que yo consideraba que era más interesante que había escrito en 10 años. Pero yo no creo, como otros escritores, en el tema serio, en el sentido de... sí, yo podría escribir sobre temas... Pero escribo todas las semanas de temas graves, digamos, ¿no? De temas duros, serios. Temas duros. Y yo creo que el tema del amor es el tema más
grave de todo, ¿no? Cuando uno lee a Sándor Márai, cuando uno lee a Julian Barnes, cuando uno lee a Shakespeare, cuando uno lee el amor, sus vínculos, el poder, el tener los enigmas que hay alrededor de ese asunto, lo hacen más grave. Bueno, como usted decía, doctor Amor, muchos no creían que era usted el que estaba al aire. Todavía no era época de radio tan televisada como hoy. Un montón de gente, eso lo hice porque fue un invento de la nata. De la nata, digamos, sí. ¿no? Pero mientras yo lo hacía, había profesionales que me decían, no hagas esto. Fue un éxito tremendo. Pero yo podía hacer las dos cosas. Sí. Así una cosa no dañó a la otra. Entonces fue una gran aventura. Sí. Y Corazones Desatados también, uno de los libros de amor más tiernos, más simples, más llanos. ¿Es verdad que ese fue su primer jefe en una redacción que le dijo andá a buscar historias de amor? Algunas están en ese libro y que la fue fue a buscar. Jefa que fue Ana Donofrio, que ahora está viviendo en España, que fue la que me dijo, podés escribir, además de política, podés escribir para la revista dominical relatos de amor Claro, el problema con la vida privada, que Cora trata sobre la vida privada, es que el periodismo no puede entrar en ella. Claro. Es decir, yo me he pasado mucho tiempo en este asunto y lo conozco, ¿no? Mucha gente te dice, yo te cuento mi historia, vos haces una novela. Claro. Bueno, dale, contame. Entonces me pongo a escuchar y a anotar, y esa persona a los 10 minutos me dice, che, pero no pongas que soy médico. Poné que soy arquitecto, qué sé yo. Ok. O me dice, mira, no pongas que soy de Azul, poné que soy de Mar del Plata. Claro. Ok. No pongas que ella es una enfermera, poné que ella... Y entonces, claro, nadie quiere, finalmente, cuando llega al hueso de la verdad, contar esa verdad indecible y exponerse. Con lo cual te obliga un poco a hacer literatura, es decir, a transfigurar el núcleo de lo que pasó y colocárselo a otros personajes en otras circunstancias, ¿no? Ahí lo que aparece es la literatura para proteger, curiosamente, para contar la verdad, ¿no? La literatura de ficción. Claro. Eso hay mucho en Cora, es decir, no porque esos personajes, esas cosas hayan ocurrido así, pero sí tiene que ver con la experiencia de vivir con los ojos, como decía Hemingway. Hemingway dice, hay que vivir con los ojos, mirar mucho lo que pasa. Y bueno, como verás, en esa novela está llena de humanidad, en el sentido de que ahí están los hombres y las mujeres con sus... cómo se ocultan, cómo se niegan a sí mismos, como los secretos que hay detrás, ¿no? A mí me gusta mucho un escritor que se llama Georges Simenon, un escritor policial francés, considerado hoy el Balzac del siglo XX, ¿no? Y el padre del comisario Maigret, ¿no? Y uno tiene la impresión de que con sus novelas, que uno entra en una casa de París. Claro. Y que te muestra cosas de adentro de esa casa. Y eso es muy impresionante, ¿no? Jorge, un placer la charla. ¿Cora se podría encontrar con Remil en algún momento? Se podría. Están en el mismo territorio. Lo esperamos entonces. Aunque Cora es una persona virtuosa y honesta, y Remil, como corresponde, es un pícaro deshonesto. Gracias por la charla, fue un gusto. Muchas gracias a vos. Nos vamos, nos reencontramos en 7 días. Han sido muy amables. Buena semana.